Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Estás escuchando Conquistadores. Gracias por dejarse acompañar de esta emisora. Somos Restauración Juvenil, y deseamos que de todo nuestro corazón usted esté siendo edificado a través de esta programación. Iniciamos la serie de Sansón, el solitario. Deseamos que usted se convierta en un conquistador. Este día vamos a iniciar la serie de Sansón, el solitario. Sansón se retrata en el relato bíblico como un hombre destinado a luchar contra los filisteos, un pueblo del mar que se había asentado en la costa del Mediterráneo, o la costa oeste de Canaán, para el año 1200 a.C. Los filisteos fueron una generación que siguió a la conquista de Canaán, y que se destacaron en el uso del hierro. En la época de los libros de Jueces, Samuel, Reyes, los filisteos aparecen como archienemigos del pueblo hebreo. Tal parece que posteriormente, en la historia de Israel, los filisteos se diluyen entre estos y así desaparecieron. Diferente a otros jueces de Israel que enfrentaron al enemigo liderando ejércitos, Sansón aparece solo. Es una figura solitaria, es un depredador del enemigo. Los mismos filisteos lo describían como destruidor de nuestra tierra y como nuestro enemigo, según Jueces capítulo 16, versículo 24. Vivió para destruir a los filisteos, aunque esto significa su propia destrucción. Aquellos escogidos con propósito y destino, que operan solos en la unción dada por el Espíritu Santo, tendrán victorias, pero tendrán que enfrentar solos los conflictos y la oposición. Sansón no aparece actuando en defensa trivial o nacional, sino personal. Pelea solo contra el enemigo por venganza. Una de sus expresiones finales: «Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Su vida personal es un desastre moral. Tenía una pasión desordenada por mujeres filisteas, que lo metieron en graves aprietos, y finalmente una, Dalila, la encarnación de la seducción y la traición. Jugó con él hasta que los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo denigraron, haciéndolo trabajar forzosamente en un molino, símbolo de la humillación y del desprecio. Este héroe de la fe, Sansón, hebreo, terminó sus últimos días como un prisionero condenado al trabajo forzado por los filisteos. Era uno que no escuchaba a sus padres, y a partir de esa desobediencia, su vida personal fue un fracaso humano. La rebeldía siempre traerá funestas consecuencias. Nunca reconoció un orden de autoridad espiritual sobre él. Por el contrario, se veía a sí mismo como su propia autoridad, con derecho a decidir y hacer a voluntad lo que le parecía. Por otro lado, era un hombre ungido, un hombre poderoso, un hombre con destino, pero inmaduro emocional y espiritualmente, capaz de ganar muchas batallas peleando solo, pero incapaz de ganar sus propias batallas internas y personales. Tenía unción, pero le faltaba visión espiritual. Solo utilizaba la unción cuando se metía en problemas o estaba en peligro. Sansón se retrata como una paradoja de contradicciones carnales y espirituales. Sansón gobernó sobre su tribu de Dan 20 años, pero no aparece consultando a los ancianos o trabajando en equipo. Era el hombre equipo. Se destacó solo y brilló solo. En deportes, con una estrella se gana un partido, pero con todo el equipo se gana una temporada. Sin embargo, interesante es verlo en sus momentos finales, dependiendo de un lazarillo, de un jovencito que le llevó a los pilares del templo de Dagón. Después de abrazar con sus manos las dos columnas principales, hizo una oración a Dios, y Dios se la contestó a pesar de todo. Sansón reconocía el poder de la oración, y lo encontramos muchas veces orando y actuando. Sansón, al igual que David, el conquistador, falló moralmente, pero amaban a Dios.
en lo muy profundo de sus corazones. Ambos aparecen con mención honorífica en el libro de Hebreos capítulo 11. Saúl, por su parte, al igual que Salomón, fue excluido de los héroes de la fe. Al preparar esta serie de Sansón el solitario, lo he hecho tratando de descubrir lo que está escondido detrás de las acciones de Sansón, que se deriva del hebreo semes, que significa sol, cuyo nombre significa pequeño sol, o puede significar destrucción. Espero que esta serie de reflexiones, que este programa Conquistadores, sea de mucha bendición para su vida. Iniciemos entonces. Sansón el solitario. Nuestro primer tema está basado en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 24, que nos dice: Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño crecía, y Jehová lo bendijo. Veamos entonces el tema del nacimiento de Sansón. La mujer de Manoa era estéril. Él era de la tribu de Dan. Ella tendría que prepararse para su embarazo no tomando vino ni sidra, y no comiendo nada inmundo. El niño nacido sería nazareo. Nunca se le cortaría el cabello y mantendría la misma dieta de la madre. Ella le contó toda su experiencia con el ángel de Manoa. Eso está en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo del 6 al 7. Manoa oró a Dios y le pidió que el ángel volviera a aparecérsele. Dios lo oyó, y el ángel volvió a aparecerse a ella sola. Ella fue y buscó a Manoa, el cual habló al ángel y le pidió instrucciones sobre cómo enviarlo, lo cual el ángel se las dio. Manoa le insistió al ángel que comiera con ellos el cabrito. El ángel le animó mejor a presentar holocausto. Manoa no sabía que era el ángel de Jehová, y por eso le dejó saber que su nombre era admirable. Al Manoa hacer sacrificio con el cabrito, el ángel hizo milagros, y en la llama del fuego del altar, el ángel ascendió al cielo. Manoa reconoció con su mujer que era el ángel de Jehová, y se atemorizó, pero ella lo animó. Al nacer el niño, le puso Sansón, que significa pequeño sol, y eso será el niño para ellos. La unción de Jehová se hizo manifiesta en él desde el momento de su nacimiento. Veamos lo que dice el versículo 3 del capítulo 13, y en este primer punto, el anuncio. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La historia de Sansón se presenta con la triste noticia: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. La época de los jueces, que siguió a la de la conquista por Josué, estuvo marcada por el pecado, la desobediencia de los hijos de Israel. En este caso, los filisteos fueron su látigo de aflicción, de opresión por 40 años. Al igual que en otros tiempos de opresión, Dios también les levantaría un libertador, el pueblo de Dios, que por descuido, que por negligencia, que por pecado, es también oprimido. Necesita de un ministerio de liberación, de algún libertador espiritual, que los ayude con la oración, la ministración y con la aplicación de la palabra de Dios en sus vidas. Ese proceso de restauración y de liberación es lo que necesita el pueblo de Dios. Note, Sorá, de la tribu de Dan, tenía a un hombre llamado Manoa, sin hijos y con una esposa estéril. En la cultura de esos días y aún siglos después, la esterilidad se veía como una maldición, una desgracia familiar, como alguien sin el favor de Dios. En el sentido espiritual, muchas congregaciones y ministerios están estériles, también dan señal de decadencia, de deterioro, de improductividad y de falta de continuidad. Hoy día tenemos muchas personas sin un liderazgo, sin funciones. A esta mujer, el ángel de Jehová le favoreció con el anuncio de la concepción. Ella tenía que abstenerse de vino, de sidra, y no podía comer ningún alimento prohibido en la ley mosaica. ¿Cuántas madres embarazadas no se abstienen del cigarrillo, de drogas, del alcohol, de alimentos dañinos, por la criatura que tienen en su útero? El cuidado y la protección de un infante
comienza 9 meses antes de que nazca. Las congregaciones, y aquí aplico el punto, las congregaciones también deben abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a esos bebés espirituales, que en su seno están siendo engendrados. A ese niño de la promesa no se le cortaría el pelo, sería nazareo. En Números capítulo 6, versículos del 1 al 5, se enumeran los requisitos para el voto del nazareato, que incluía no beber vino, no beber sidra, vinagre de vino o de sidra, licor de uvas, uvas frescas o secas, ni comería nada hecho de la vid, no se le cortaría el cabello, ni se acercaría a tocar a ninguna persona fallecida, aunque fuera de su familia inmediata. Con ese niño aún no nacido, había un propósito, había un destino señalado por Dios, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Dios lo había dicho en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5. Aún antes de nosotros haber nacido, de habernos convertido, ya Dios había hecho planes con nosotros para beneficio de otros. La esposa de Manoa fue a él y le contó la aparición del ángel de Dios, a quien describió, temible en gran manera. Ella no le preguntó de dónde venía ni quién era, y él no le dio su nombre, pero le dejó saber a su marido que el ángel de Jehová había separado como nazareo a ese niño hasta su muerte. Sería un voto perpetuo. Toda su vida viviría con la dieta del nazareo, con el cabello largo y sin tocar a ser humano muerto. En cierto sentido, las dietas y lo que Dios prohíbe se debe mantener para bien de uno mismo y para bien de otras personas. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Ya no quiero darte más vanos presentes. La alabanza para ti será mi vida. Recíbela, Señor, como ofrenda de olor grato ante ti. Ya no quiero darte más vanos presentes. La alabanza para ti será mi vida. Recíbela, Señor, como ofrenda de olor grato ante ti. Ante ti. En santidad y pureza te quiero adorar. En santidad y pureza mis manos levantar, mi corazón hoy te ofrezco como ofrenda para ti. Para ti. La alabanza para ti será mi vida. Pues ya no quiero que sea solo con mis labios. Con mis labios. Recíbela, Señor, como olor puro y fragante para ti. En santidad y pureza te quiero adorar. En
Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Gracias por su fiel sintonía. Este día estamos iniciando la serie de Sansón el Solitario. Estamos viendo cómo Dios había apartado a Sansón bajo los términos del nazareo. Era apartado para Dios. Veamos un segundo detalle, la confirmación. Dice el versículo 8 del capítulo 13 del libro de los Jueces. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa le creyó a su esposa. Confió en sus palabras. No dudó nada de lo que ella le declaró. La relación entre él y ella era madura, sincera, de diálogo personal y de aceptación recíproca. No cuestionó lo dicho por su esposa. Manoa se fue a Dios en oración. Si esto era de Dios, Dios lo tenía que saber, y por lo tanto, le daría órdenes a aquel ángel de Jehová, para decirle a él y a ella que Dios esperaba que hicieran con el niño ya nacido. Padres de familia que me escuchan, pregunten a Dios qué Él quiere que ustedes hagan con sus hijos. Oren a Dios para descubrir el propósito de Él en la vida de sus hijos. Recuerde, la oración de un padre y una madre por los hijos es beneficiosa a estos, es muy importante. Dios oyó a Manoa, pero el ángel de Dios llegó al campo donde estaba su esposa y ella entró a la casa y lo buscó a él. Ella invitó a su esposo para hacerlo partícipe de esta experiencia espiritual. Padre y madre, juntos busquen a Dios. Matrimonios, compartan juntos de las bendiciones de Dios. Compartan juntos de las experiencias que Dios tiene para ustedes. Reúnanse como familia, es importante. Al llegar el ángel, Manoa le preguntó: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? A lo que el ser llamado ángel de Jehová le contestó: Yo soy. Luego volvió a preguntarle: ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Manoa se preocupó por el alimento, cuidado y crianza del niño. Buscó educación prenatal. Él y su esposa se educan en lo que debían saber acerca del futuro bebé, del futuro niño, del futuro adolescente y del futuro adulto. La mejor manera de aprender algo rápido y eficaz es preguntando. Quien pregunta se hace sabio. El preguntar ahorra tiempo, el no preguntar desperdicia tiempo. El ángel de Jehová le contesta, repitiendo exactamente lo que le había dicho a la esposa de Manoa. El repetir a otros la misma información que se ha dado a uno puede ser provechosa y ventajosa. Notemos la frase: guardará todo lo que le mande. Aquí se habla de obediencia a Dios y a su palabra. Cuando Dios le ordena algo a alguien, por alguien, para alguien, se debe cumplir. Debe ser inmediato su cumplimiento. Que he fallado y aquí estoy de nuevo con mi error. Una vez más, al saber que te he dañado, quedan lágrimas buscando tu perdón. Esta vez no volveré atrás, no volveré jamás. Nada es igual si tú no estás cerca de mí, Jesús. No volveré a mirar jamás atrás. No fallaré, porque sé que en la eternidad sellado está mi
Solo escúchame y perdóname. Una vez más, puse en juego nuestro amor. Como siempre fui yo el que fallé. Esta vez no volveré atrás, no volveré jamás. Nada es igual si tú no estás cerca de mí, Jesús. No, no, no volveré a mirar jamás atrás. No fallaré, porque sé que en la eternidad sellado está mi corazón. Tú has escrito en él el nombre de este gran amor, nuestro Realmente nos alegra mucho el acompañarle. Estamos desarrollando en este su programa Conquistadores, Sansón el Solitario. Y estamos viendo el primer tema, el nacimiento de Sansón precisamente. Vamos al tercer punto de este tema, el cumplimiento. Versículo 24 del capítulo 13. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño crecía, y Jehová lo bendijo. Anteriormente, Manoa quiso darle de comer un cabrito al ángel de Jehová, lo mencionábamos al inicio. Pero éste rechazó esta invitación y animó a Manoa a presentarle holocausto a Dios. Manoa ignoraba que era el ángel de Jehová. Luego Manoa quiso saber su nombre, y así, una vez nacido el niño, lo honraría. El ángel le cuestionó por su pregunta, y solo le dio como nombre Admirable. Al presentar Manoa el holocausto del cabrito como una ofrenda, el ángel de Jehová subió en la llama del fuego al cielo, y Manoa y su esposa hicieron reverencia. Un milagro fue realizado delante de sus ojos. Los milagros deben verse como señales de Dios. Aquel ángel de Dios no se le presentó más a ellos, y ellos entendieron que merecían la muerte. Porque a Dios hemos visto, pero su mujer le dejó ver que Dios tenía propósito con ellos, y por eso aceptó lo que le ofrecieron y les dio su anuncio. Manoa reaccionó emocionalmente, pero su mujer reaccionó racionalmente. La fe es inteligente, no es ignorante. Son muchos los creyentes que viven aterrados con Dios, confesando juicio divino sobre ellos mismos. Otros viven confesando el favor divino, la bendición divina y el propósito divino. El niño nació, se llamó Sansón, que significa pequeño sol. Este fue el nombre dado por el ángel de Jehová. Creció y Jehová les bendijo. Sansón creció bajo la bendición de Dios. ¿Crecen nuestros hijos bajo la bendición de Dios? Otra pregunta. ¿Qué hacemos para que nuestros hijos sean bendecidos como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos? En algún momento, aquel niño bendecido, ya hecho hombre, experimentó el Espíritu Santo, manifestándose en su vida en diferentes lugares. El destino de Sansón comenzaba a realizarse. Dios estaba con él. La presencia divina le acreditaba como su instrumento de liberación. Él castigaría a los filisteos que castigaban a Israel.
Ante el nacimiento de Sansón, podemos concluir con 3 aspectos. Número 1. Aprender a abstenernos de algo que Dios ordena prepara el camino para algún propósito divino. Absténgase. Número 2. Orar y discernir la voluntad de Dios es importante para conocer su propósito. Número 3. Al cumplir nuestra parte, Dios cumple la suya. Es importante entonces reconocer que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Como familia, busquen la presencia de Dios. Para cualquier comentario o sugerencia, llámenos al 2669-9090 o al 2669-9075 o mándanos tu mensaje de texto al 7554-7153. Visite nuestro sitio en internet www.elinsanmiguel.org. Encontrarás toda la serie de El Rey David, el ungido de Dios.